¿Qué tal? Soy Eduardo García, editor en jefe de la agencia de noticias Infocel y del portal financiero Sentido Común. Tengo esta mañana el honor de estar con Félix Pérez, asesor económico externo del candidato presidencial Ricardo Anaya, para platicar un poco con él sobre las propuestas económicas que tiene la coalición por México al frente. Félix, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gustazo, Eduardo, encantado. Vamos a empezar, si te parece, con una de las últimas propuestas que lanzó el candidato Anaya, creo que el domingo pasado, en torno a los precios de la gasolina. Él sugirió o planteó la posibilidad de bajarlos a través de reducir el impuesto que se cobra hoy a ese producto energético. Muchas gentes han lanzado críticas, tanto desde el punto de vista ambiental como de finanzas públicas. ¿Qué nos dices en cuanto a esto de que se favorece un producto que contamina y por otro lado que podría hacer un hoyo o podría descuadrar las finanzas del gobierno? Pues que ya lo ha estado bajando el gobierno actual. De hecho, la premium había subido a más de 20 pesos por litro y de repente otra vez está por debajo de 20 pesos porque para evitar que suba, pues han estado jugando con los impuestos a la gasolina, el IEPS, pero lo peor es que dicen que se determina en el libre mercado. Entonces, pues la verdad, francamente, no es cierto lo que están diciendo, porque si sí se determina en el mercado, fijarían un nivel de impuesto y ya lo dejarían fijo. Y ya las variaciones tendrían que ver con oferta y demanda. Entonces, un poco la propuesta del candidato Anaya es definir un nivel de impuesto, pero que sea permanente, que sea creíble, que sea estable en el tiempo y que ya las variaciones de precio obedezcan al mercado. Pero eso de todas maneras no elimina el riesgo a las finanzas ni el impacto que podría tener en la contaminación o en el medio ambiental. Bueno, habría que ver, pero lo que sí es un punto es que hoy por hoy ha habido una reducción muy sustancial de los impuestos a la gasolina. De hecho, ha habido una fuerte caída de la recaudación por esa vía, de acuerdo a las mismas cifras de finanzas públicas del año pasado, por ejemplo, precisamente porque están moviendo los impuestos para evitar que suba el precio. Entonces, pues el tema de finanzas públicas y el tema ambiental ya lo estamos viviendo. ¿Y habría alguna política en particular de Ricardo Anaya para combatir o aminorar el impacto ambiental y en finanzas de esta medida? La política de Ricardo Anaya es que sea creíble la regla de precios, que yo sí creo y cree el candidato que el precio se debe determinar en el mercado, como supone en la gran mayoría de los países, y al mismo tiempo tener claridad sobre cuál va a ser el monto del impuesto. Desde luego ese es un instrumento, pero hay otros instrumentos también para enfrentar los temas de externalidades negativas como la contaminación. Él tampoco ha dicho exactamente cuál va a ser el monto. Eso habrá que verlo en su momento. Correcto. Pasando al tema de una propuesta controversial también, que es el ingreso básico universal a la población. Parece ser que ahora se va a tratar de hacer a través de un programa piloto. ¿Es correcto esto y cómo operaría este programa para ver los resultados de esta propuesta? Bueno, es correcto. La idea es empezar por hacer una encuesta para ver dos cosas, para ver el impacto sobre incentivos. Se ha hablado mucho del tema de desalentar el trabajo, pero lo que se le olvida a la gente es que no es en solitario la propuesta. O sea, es al mismo tiempo eliminando una serie de programas que salen muy mal evaluados, cuando son evaluados. O sea, tenemos más de 6,000 programas asistenciales a los diferentes órdenes de gobierno, sectores, y la calidad del gasto es muy baja. O sea, el gasto en términos reales social ha crecido año con año como lo mandata la Ley General de Desarrollo Social de 2004, ¿no? Incluso si hay recesión no puede caer en términos reales. Cuando fue la caída de 2009, de todos modos subió. Y enfrentamos que el número de pobres hoy en día no es muy distinto en términos relativos, para ser justo, porque la población ha crecido, del que había hace cerca de 2 décadas. Entonces, pues ahí habría un ahorro muy importante de recursos
para financiar este programa, ¿no? ¿Los números les dan en ese sentido? ¿Cuadran? Pues por eso es que hay que hacer el piloto, por eso es que hay que levantar la encuesta, y al final de cuentas también es una negociación con el Congreso de la Unión. Los diputados, que son los que aprueban el presupuesto, pues que están dispuestos a cortar y que no. Entonces, a priori, pues no podríamos casarnos con un número. De acuerdo. Sí. Pero la idea es eliminar todos los programas sociales o evaluarlos mejor para... Bueno, hay algunos como ahora se llama Prospera, que han mostrado que son razonablemente eficientes en términos de alcanzar sus objetivos. Entonces, no es nada más decir vamos a crear esto, pues es también hacer una reforma, pues aunque suene fuerte el adjetivo, radical de la política social. Sí. Para compensarla, correcto. Otro tema importante es la intención del candidato Anaya de elevar la inversión pública. Esto tiene bemoles por la posibilidad de que el país se endeude más. Ya lo vimos con la presente administración, que subieron la inversión y subieron la deuda y luego le tuvieron que recortar a la inversión para bajar la deuda o ya que dejara de crecer. Pero la inversión realmente no creció, lo que creció fue el gasto corriente. O sea, perdón, pero aumentó 10 puntos del PIB la deuda como proporción de la variable mencionada, pero la inversión como porcentaje del PIB no lo hizo. La inversión, se endeudaron para financiar gasto corriente cuando cayó el precio del petróleo. Y hoy por hoy, abajo del 3% del PIB, sí es un nivel, al menos comparado con las últimas décadas, francamente bajo. Ahora, no es nada más el tema de que no haya inversión pública. Que no haya inversión pública también implica que no haya privada. Porque claramente lo vimos en el cardenismo, lo vimos en otras épocas. Cuando el gobierno invierte en infraestructura, pues eso hace más rentable la inversión privada. Entonces detona una externalidad positiva sobre la inversión privada. Y con eso es que pensamos que la inversión total puede subir, digamos, unos 3 puntos del PIB, a más o menos el 25%. ¿Sin descuadrar las finanzas públicas? No, por supuesto. Y ahí es donde yo creo que hay que hacer algo por el lado de los ingresos. Por ejemplo, sin duda tiene que ver por ampliar la base gravable. Entonces, la fórmula de ustedes es reducir gasto corriente y ampliar sí. la base gravable. Ya hay otra parte más. Está el ramo 23, que eso es en primer lugar es discrecional, porque ve todo lo que le dieron al Estado de México el año pasado. Y aparentemente a Chihuahua no le dieron nada, ¿no? Y en segundo lugar es un gasto pues que no tiene ningún tipo de restricciones. O sea, todo indica que los gobernadores pueden ejercerlo como quieran sin reglas de operación, por lo tanto sin posibilidad de que haya rendición de cuentas. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, algunos temas como ese donde se puede bajar el gasto. Correcto. Otro tema, Félix, es el salario mínimo. Sí. Salomón, asesor económico directo del candidato, ha estado pugnando por un aumento del salario mínimo desde hace ya varios años. La idea la ha comprado el candidato, me da la impresión. ¿Cómo se implementaría? ¿Qué riesgos hay de infundir un poco mayor inflación, que es algo que al Banco Central le preocupa? ¿Qué nos puedes comentar de esto? Bueno, de entrada el año pasado el salario mínimo aumentó más de 10% nominal y todo indica que no tuvo nada que ver con la inflación. O sea, ahora, está a 90 pesos diarios, o sea, la trabajadora doméstica que va a planchar a la casa, por 6 horas de trabajo le pagamos 400 pesos. O sea, yo pregunto si verdaderamente el salario de mercado está a 90 pesos por 8 horas de trabajo. O sea, aquí abajo no sé cuánto, acabo de dejar mi automóvil y me van a cobrar 80 pesos por lavarlo. O sea, yo no sé cuánto se vaya a tardar, pero sí es un hecho que estaba muy por debajo del salario de mercado y que incluso comparado con el de otros países de América Latina, pero comparable al de Bolivia, no sé, que son países mucho más pobres. Entonces, a mí me parece, además sabemos que si está por debajo del de mercado no genera desempleo. Entonces, a mí me parece una medida de realismo y también si eso promueve que le paguen mejor a la gente, pues en buena hora. Porque el ingreso real ha estado estancado los últimos 20 años, básicamente por un problema de que la productividad de todos los factores, no nada más la del trabajo, no ha crecido. Entonces a mí me parece
pues que es algo que tiene sentido y que en modo alguno implica distorsionar mercados o... ¿Tienen algún monto, un nivel mínimo que les gustaría llevar el salario mínimo o no se hace? Bueno, la idea es que por lo menos se cubra, se alcance primero la línea de pobreza extrema, ¿no? Y después la línea de pobreza. Aquí hay un poco la idea, que yo creo que es muy rescatable, que no es aceptable que una persona que trabaja en el sector formal esté en pobreza. Un tema, el tema agrícola, algunos proponen, el candidato opositor Andrés Manuel lo pone precios de garantía de ciertos productos. ¿Tienes algún comentario, alguna política que ustedes quisieran implantar? Bueno, lo primero es decir que, y aquí voy a ser muy claro, o sea, hay políticas de ingreso objetivo en la actualidad que de alguna forma se parecen a los precios de garantía, porque le garantizan un ingreso al productor. En el otro caso le garantizan un precio, pero pues el ingreso es el precio por la cantidad. Entonces, no hay una gran diferencia. O sea, exactamente. Entonces, de entrada hay que decir que no estamos en una situación en donde no haya intervención en los precios de los bienes agropecuarios a través de la política pública. O sea, sí estamos, pero sí pensamos que es inconveniente, porque con eso pues se asignan inadecuadamente los recursos. O sea, México importaba maíz desde el Porfiriato. En 1908 y 1909 hubo compras masivas de maíz y frijol porque hubo malas cosechas. O sea eso de que México no sea suficiente en maíz, bueno, hace 110 años México importaba masivamente. O sea, no es algo nuevo. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque somos un país intensivo en trabajo, el capital y la tierra relativamente más escasos. Entonces nuestra ventaja comparativa está en bienes intensivos en mano de obra, como las hortalizas, las frutas, las flores, ese tipo de bienes. Y ahí hay que decirlo, o sea, la combinación de la reforma del 27 con el Tratado de Libre Comercio ha sido espectacular, porque de 1993 a 2017 el PIB real promedio anual creció 2.6 y el PIB real promedio anual del sector agropecuario 3.9, que es 50% más. Además, muchos de este crecimiento estuvo asociado a empleo, por ejemplo, de personas del sur, indígenas, por ejemplo, mixtecos. ¿Algo más, Félix, que no hayamos tocado que te interese platicar? Rápidamente, yo quisiera diferenciar las propuestas de Ricardo Anaya de las de sus dos contendientes principales. Con respecto a López Obrador, aparte de que lo macro esté bien, que ahí no habría en teoría diferencia, a Ricardo Anaya sí le preocupa cuidar la eficiencia microeconómica, que los mercados asignen adecuadamente los recursos. O sea, por ejemplo, ideas como vamos a consumir lo que el país produce, nos condenaría a un mucho menor nivel de vida. Ideas como que se acabe la política de cielos abiertos, serían pésimas noticias para el turismo, y si eso le agregas que se suspende el aeropuerto, pues todavía peor. Entonces, ahí hay una clara diferencia. La micro también importa, no nada más la macro. Y con respecto a José Antonio Meade, pues la política de ingresos, o sea, empezar a hacer algo, porque decir que no hay bronca porque se van a beneficiar las nietas y las bisnietas de la gente que hoy día cobra un salario, pues simplemente es inaceptable desde el punto de vista de justicia, y además es insostenible en términos de estabilidad social y política. Pero pues yo pienso que no basta con decir algún día crecerá la productividad y algún día subirá tu salario. Félix, pues muchísimas gracias. Encantado. Por acompañarnos. Sí. Gracias.